Chloe se burló de mis zapatos de imitación en el funeral de Amelia. Los mismos que Amelia me regaló para nuestro aniversario. Cuando finalmente hablé, ella puso los ojos en blanco y dijo: lo que sea, solo eres el triste secreto del que ella se avergonzaba. Solo me quedé mirándola. Eso fue hace 11 semanas. Esta mañana, ella estaba parada frente a mi puerta llorando, rogándome que no compartiera lo que sé. Había estado saliendo en secreto con Amelia durante un año cuando me enteré de que se había quitado la vida. Su funeral fue una semana después, y me presenté con un conjunto negro sencillo, sin querer que nadie me reconociera. Inmediatamente noté que yo era la única persona negra allí. Y ver a sus mejores amigas me recordó por qué manteníamos nuestra relación tan privada. Los susurros empezaron incluso antes de que encontrara un asiento. ¿Quién es ese? Y nunca lo he visto antes. Flotaban por la funeraria como si pensaran que no podía oírlos. Una mujer blanca mayor apretó su bolso con más fuerza cuando pasé por su fila y mi pecho se apretó, sabiendo que esto era exactamente de lo que Amelia me protegía. Cuando finalmente me senté en la última fila, una madre agarró el brazo de su hija adolescente y la llevó al otro lado de la habitación, mirándome como si yo fuera algún tipo de amenaza para el funeral. Madison y Chloe estaban sentadas 3 filas más adelante, y las reconocí por el Instagram de Amelia. No paraban de darse la vuelta para mirar, y Madison susurró algo que hizo que Chloe bajara la mirada hacia mis zapatos. Esos son de imitación, dijo Madison, sin siquiera intentar bajar la voz. Ni siquiera pudo vestirse apropiadamente para su funeral. La ironía me quemaba en la garganta, ya que Amelia me había comprado esos zapatos para nuestro aniversario, diciéndome que le encantaba cómo me quedaban. Mira ese traje barato de Walmart, añadió Chloe, y ambas sacaron sus teléfonos para tomarme fotos, riéndose como si estuviéramos en la cafetería de una escuela secundaria en lugar de despedirnos de alguien a quien supuestamente amaban. ¡Qué falta de respeto! Traté de concentrarme en el servicio y en la foto de Amelia al frente, pero no podía detener las lágrimas que rodaban por mi rostro. Mis manos temblaban mientras me cubría la cara, tratando de llorar en privado, pero incluso eso se convirtió en munición para ellas. Míralo llorando así, susurró alguien detrás de mí. Los hombres de verdad se controlan. Madison se dio la vuelta por completo en su asiento, estudiándome con ojos entrecerrados. Está hablando solo, le susurró a Chloe lo suficientemente alto como para que toda la sección la oyera. Creo que es inestable. El dolor me asfixiaba, haciendo que mi cuerpo se balanceara ligeramente mientras intentaba contener los sollozos. Y la voz de Chloe intervino de nuevo. Mira cómo se balancea de adelante hacia atrás. Algo está mal con él. Creo que es autista. Agarró el brazo de Madison dramáticamente. ¿Deberíamos llamar a alguien? Podría perder el control. Estas personas con enfermedades mentales creen que tienen conexiones que no existen. Un padre mayor intervino, y mi estómago se revolvió al saber que pensaban que yo era un extraño que había entrado de la calle. Necesita ayuda, no estar en un funeral molestando a todos. Varias personas se levantaron y cambiaron de asiento, haciendo un gran espectáculo de sacudir la cabeza mientras se reubicaban más lejos de mí. Y entonces Chloe empezó a balancearse burlonamente en su asiento, imitando mi dolor mientras Madison lo grababa en su teléfono. La crueldad de aquello hizo que apretara los puños tan fuerte que mis uñas se clavaron en mis palmas. Cuando finalmente me levanté para acercarme al ataúd para despedirme de la única persona que realmente me vio, la voz de Madison sonó clara y aguda. Oh, Dios mío, eres ese bicho raro que estaba obsesionado con ella. La acusación me golpeó como un golpe físico, y todos se dieron la vuelta para mirar. Probablemente tenga fotos de ella en su teléfono ahora mismo, continuó, actuando para su audiencia. Chloe se unió, con el rostro torcido por el asco. Esto es asqueroso. ¿Te excita verla así? Los padres de Amelia se levantaron junto con varios otros miembros de la familia, formando un muro humano entre el ataúd y yo. La voz de Madison se escuchó por encima de la creciente conmoción. No dejen que se acerque al ataúd. Estos pervertidos hacen cosas asquerosas. Me quedé allí congelado, incapaz de defenderme sin empeorar las cosas. De repente, la hermana pequeña de Amelia se soltó de sus padres y corrió directamente hacia mí. Tirone. Me rodeó con sus brazos mientras todos se quedaban helados. Entre lágrimas, me suplicó. Muéstrales la constelación, la que ambos se hicieron. Mis manos temblaban mientras me subía la manga, revelando el intrincado tatuaje de la constelación con emas J escondidas en las estrellas. Su madre jadeó y corrió hacia el ataúd, levantando la muñeca de Amé, el mismo diseño exacto. Ella dijo que era su alma gemela, susurró su hermana. La funeraria se quedó en un silencio sepulcral. Madison y Chloe retrocedieron, con los rostros perdiendo el color. Nosotros. No sabíamos. Tartamudeó Madison. El teléfono de Chloe cayó al suelo, su espeluznante grabación olvidada. Solo, pensamos.
El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron segundos. La boca de Madison se abría y cerraba como un pez jadeando por aire, mientras Chloe se agachaba para recoger su teléfono con manos temblorosas. Toda la funeraria parecía congelada en ese momento, todos procesando lo que acababan de presenciar. La madre de Amelia se me acercó lentamente, con los ojos fijos en mi tatuaje. Sus dedos temblaban mientras los extendía, sin llegar a tocar mi piel, pero trazando el patrón en el aire. La constelación de Casiopea, con nuestras iniciales tejidas en las estrellas. Amelia lo había diseñado ella misma durante una de nuestras charlas nocturnas sobre el futuro que nunca tendríamos. Su padre se aclaró la garganta, rompiendo el hechizo. Indicó a todos que volvieran a sus asientos. Su rostro era una mezcla de confusión y reconocimiento naciente. Vi cómo intercambiaba una mirada con su esposa, y algo pasó entre ellos que hizo que mi pecho se apretara. El servicio se reanudó, pero el ambiente había cambiado por completo. Donde antes había susurros hostiles y miradas sospechosas, ahora había un silencio incómodo y miradas evitadas. Madison y Chloe se sentaron rígidas en sus asientos, sin volver a darse la vuelta para mirar. La madre que había alejado a su hija antes ahora miraba al suelo, con el rostro sonrojado. Cuando el pastor invitó a la gente a compartir recuerdos, me quedé sentado. Además, ¿qué podría decir que no empeorara las cosas? Que habíamos estado juntos durante un año y ninguna de estas personas sabía que ella había tenido terror de su juicio, de exactamente lo que acababa de suceder. Madison se levantó en su lugar, con la voz temblorosa mientras hablaba de viajes de compras y fiestas de pijamas, a palabras vacías sobre una amistad que claramente había significado más para ella que para Amelia. Chloe la siguió con una historia sobre la compra de vestidos de graduación, evitando cuidadosamente mis ojos todo el tiempo. Después del servicio, mientras la gente salía hacia sus coches para la procesión al cementerio, la hermana de Amelia me agarró de la mano. Su nombre era Alexandra, aunque Amelia siempre la llamaba Ali. Solo tenía 14 años, pero tenía la determinación feroz de su hermana. «Mamá quiere hablar contigo», susurró, llevándome hacia una habitación lateral donde sus padres esperaban. La conversación que siguió me rompió el corazón de nuevo. Sabían que Amelia estaba saliendo con alguien. Habían visto los cambios en ella durante el último año. La felicidad que iluminaba su rostro cuando revisaba su teléfono. La forma cuidadosa en que había empezado a maquillarse incluso para recados sencillos. Habían preguntado, pero ella siempre se desviaba, diciendo que aún no era serio. Su madre me mostró la muñeca de Amelia otra vez, pasando el dedo por el tatuaje que habían descubierto solo después de que ella muriera. Se habían preguntado por las iniciales. Incluso le habían preguntado al director de la funeraria si había alguna forma de saber qué significaban. Ahora lo sabían. Y por Emily, su segundo nombre que siempre había preferido. J por James, mi segundo nombre que ella decía que sonaba como un príncipe de un cuento de hadas. Ella guardaba un diario, dijo su padre en voz baja. Nosotros no hemos podido leerlo todavía, pero tal vez tú deberías. El libro encuadernado en cuero que me entregaron era uno que yo reconocía. Amelia lo llevaba a todas partes, escribiendo en él durante nuestras citas cuando le llegaba la inspiración. Yo me burlaba de ella, llamándola poeta, pero ella solo sonreía y decía que quería recordarlo todo. Lo guardé dentro de mi chaqueta, cerca de mi corazón, mientras nos preparábamos para ir al cementerio. Afuera, Madison y Chloe se acurrucaban cerca de un SUV negro, flanqueadas por sus padres. Cuando me vieron salir con la familia de Amelia, sus rostros palidecieron de nuevo. El servicio en el cementerio fue más pequeño, más íntimo. Esta vez me quedé con la familia, con la mano de Ali en la mía mientras bajaban a Amelia a la tierra. El peso del diario contra mi pecho me recordaba todos los secretos que habíamos guardado, todos los momentos que habíamos robado en las sombras porque el mundo no estaba preparado para nosotros. Mientras la tierra golpeaba el ataúd, escuché a Madison susurrando frenéticamente a su madre. Chloe estaba llorando, pero parecía más pánico que dolor. No paraban de mirarme a mí y a los padres de Amelia en la tumba. La realidad de lo que habían hecho en el funeral estaba empezando a calar. Después del entierro, mientras la gente comenzaba a dispersarse, la madre de Amelia se acercó a Madison y Chloe. No pude oír lo que dijo, pero vi cómo se estremecieron, la forma en que los rostros de sus padres se endurecieron. Cualesquiera que fueran las palabras intercambiadas, terminó con Madison y Chloe siendo llevadas rápidamente a su coche. La recepción se llevó a cabo en la casa de Amelia, un lugar que nunca había podido visitar mientras ella estaba viva. Entrar por la puerta principal se sintió irreal. Ver la vida que ella vivía cuando no estábamos juntos. Fotos familiares decoraban las paredes, incluyendo algunas recientes donde su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Finalmente me encontré en su habitación. Ali me había subido a escondidas mientras los adultos se mezclaban abajo. Era exactamente como lo había imaginado por sus descripciones. Luces de hadas colgadas del techo, estanterías desbordantes,
Su escritorio todavía desordenado con solicitudes universitarias que nunca enviaría. Ella hablaba de ti todo el tiempo, dijo Ali, sentándose en la cama. No por tu nombre, pero sabía que volvía de sus citas radiante. En la mesita de noche había una foto que reconocí, aunque yo estaba cuidadosamente recortado. Era de nuestro viaje al jardín botánico hace 3 meses. En la original, ambos nos reíamos de algo, con mi brazo alrededor de sus hombros. Hablar de causar una mala primera impresión multiplicada por 1000. Estas personas lograron convertir un funeral en una clase magistral de sacar conclusiones precipitadas, completa con grabaciones de teléfono y jadeos teatrales que darían envidia a los escritores de telenovelas. Aquí estaba solo ella, pero si mirabas de cerca, podías ver el borde de mi mano en su hombro. Madison y Chloe vinieron la semana pasada, continuó Ali, bajando la voz. Después de que pasara, registraron su habitación, se llevaron algunas cosas, dijeron que eran recuerdos que querían guardar. Mi estómago se revolvió. Pensé en todas las fotos en el teléfono de Amelia, las de nosotros juntos que ella había sido tan cuidadosa de mantener privadas. ¿Las habrían visto? ¿Es por eso que Madison se había apresurado tanto a llamarme obsesionado y bicho raro? Abajo, la recepción continuaba con conversaciones tenues y recuerdos compartidos. Me quedé en la habitación de Amelia más tiempo del que debería, tratando de memorizar cada detalle. Esto era lo más cerca que volvería a estar de ella. Cuando finalmente bajé, la multitud se había reducido. Madison y Chloe estaban notablemente ausentes, aunque sus padres permanecían hablando en voz baja con otros adultos. Capté fragmentos de conversación sobre entrenamiento de sensibilidad y asesoramiento para el duelo y me di cuenta de que el incidente en el funeral no había pasado desabarcado para la comunidad. El padre de Amelia me apartó mientras me preparaba para irme. Vamos a tener un memorial privado la semana que viene, dijo. Solo familia y amigos cercanos, amigos de verdad. Nos gustaría que estuvieras allí. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Me entregó una tarjeta con su número, algo que Amelia nunca se había atrevido a darme. Tenemos mucho de qué hablar, continuó. Sobre Amelia. Sobre por qué sintió que tenía que esconderse. Pero no hoy. Hoy. Solo lloramos. Mientras caminaba hacia mi coche, vi que la madre de Madison se acercaba. Parecía incómoda, retorciéndose las manos mientras se detenía frente a mí. Siento lo que pasó allí dentro, dijo con rigidez. Las chicas están luchando con la pérdida. No es una excusa, pero el dolor hace que la gente haga cosas terribles. Quería decirle que el dolor no hacía a la gente racista, que no la hacía cruel. Pero solo asentí y continué hacia mi coche. Este no era el momento ni el lugar para esa conversación. El camino a casa se sintió interminable. El diario estaba en el asiento del pasajero, pero no podía decidirme a abrirlo todavía. No mientras conducía, no mientras la herida aún estaba tan fresca. Esperaría hasta estar en casa, hasta que pudiera desmoronarme en privado. Mi teléfono vibraba con mensajes mientras conducía. Algunos de números que no reconocía, probablemente personas del funeral que habían conseguido mi número de los padres de Amelia. Me ocuparía de ellos más tarde. Ahora mismo, solo necesitaba llegar a casa. Pero cuando entré en mi complejo de apartamentos, vi un coche familiar en el lugar de visitantes. El Mercedes blanco de Madison, el mismo ante el que Amelia siempre ponía los ojos en blanco. Mis manos se apretaron en el volante mientras aparcaba, debatiendo si simplemente volver a alejarme. Antes de que pudiera decidir, Madison salió de su coche. Se veía diferente de cómo estaba en el funeral. Más pequeña, de alguna manera, desinflada. Su maquillaje perfecto estaba corrido y se aferraba a su teléfono como a un salvavidas. Salí lentamente, manteniendo mi distancia. Lo que fuera que quisiera decir, no estaba seguro de querer escucharlo, pero ella se quedó allí, pareciendo luchar con las palabras por primera vez desde que la vi. Tengo algo, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Algo de Amelia, algo que tomé y que no debía haber tomado. Extendió una pequeña unidad USB, con la mano temblorosa. Son fotos de ustedes dos. Las encontré en su portátil la semana pasada cuando estábamos ayudando a su madre. Tomé la unidad, mis dedos rozando los suyos brevemente. Ella se estremeció ante el contacto, retirándose rápidamente. No estoy pidiendo perdón, continuó. Lo que hice hoy, lo que hicimos, no tiene excusa, pero Amelia te amaba. Eso está claro ahora, y mereces tener esto. Se dio la vuelta para irse, luego hizo una pausa. Por lo que valga, la hiciste feliz. Más feliz de lo que nosotras nunca lo hicimos. Luego se fue, dejándome de pie en el estacionamiento con una unidad USB que podría contener las únicas fotos de Amelia y yo juntos. El peso se sentía más pesado de lo que debería, como si sostuviera su corazón en mi mano. Dentro de mi apartamento, puse el diario y la unidad USB en mi mesa de café y simplemente me quedé mirándolos.
2 piezas de Amelia que nunca pensé que tendría. 2 piezas que podrían ayudarme a entender por qué tomó la decisión que tomó. Pero no esta noche. Esta noche, solo necesitaba recordar su risa, su sonrisa, la forma en que trazaba constelaciones en mi piel mientras hablaba del futuro. Esta noche, necesitaba llorar a la mujer que amaba, a la vida que nunca tendríamos y los secretos que finalmente nos costaron todo. Mañana, enfrentaría lo que fuera que hubiera en ese diario. Mañana, miraría esas fotos y recordaría tiempos mejores. Pero esta noche era para las lágrimas, para la ira, para el peso aplastante de la pérdida. Mientras me sentaba en la oscuridad de mi apartamento, pensé en Madison y Chloe, en la culpa que cargarían ahora. El conocimiento de que su crueldad había sido dirigida a alguien a quien su mejor amiga había amado. No era exactamente justicia, pero era algo. La hermana de Amelia me había enviado un mensaje mientras conducía. Un mensaje sencillo: ella te amaba. Nunca dudes de eso. Me aferré a esas palabras mientras la noche se alargaba, mientras la realidad de un mundo sin Amelia se asentaba sobre mí como un sudario. Ella me había amado, incluso si había tenido demasiado miedo de mostrarlo públicamente. Y yo la había amado, aunque nunca tuviera la oportunidad de demostrárselo a todos los que dudaban de nosotros. El diario esperaba en la mesa, paciente y silencioso. Mañana descubriría qué secretos guardaba. Pero esta noche, simplemente susurré su nombre en la oscuridad y esperé que de alguna manera, en algún lugar, ella pudiera oírme. Me desperté a la mañana siguiente con los ojos hinchados de tanto llorar y el diario todavía esperando en mi mesa de café. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas de números que no reconocía y docenas de mensajes de texto. Los revisé mientras hacía café, con las manos todavía inestables. La mayoría eran de personas del funeral. Sus mensajes iban desde disculpas incómodas hasta amenazas veladas. Un número había llamado repetidamente durante la noche. Cuando revisé el buzón de voz, la voz de Madison llenó mi cocina, arrastrada y desesperada. Desvariaba sobre la necesidad de hablar, sobre cosas que yo no entendía, sobre cómo todo se estaba desmoronando. Lo borré sin escuchar hasta el final. El diario se sentía más pesado de lo que debería cuando finalmente lo recogí. La letra de Amelia cubría cada página, su escritura cuidadosa documentando nuestro año juntos de formas que nunca imaginé. Había escrito sobre nuestro primer encuentro en la librería, cómo fingió necesitar ayuda para encontrar un libro solo para hablar conmigo. Documentó cada cita, cada conversación, cada momento en que se enamoró más profundamente. Pero entre las cartas de amor había entradas más oscuras. Escribió sobre el racismo casual de Madison y Chloe, sus comentarios sobre ese tipo de gente y sus suposiciones sobre cualquiera que pareciera diferente. Describió el hecho de ocultar nuestra relación no solo de ellas, sino de todos, aterrorizada de lo que me harían si lo supieran. El peso de su secreto la había estado aplastando, y yo nunca lo había entendido completamente hasta ahora. Cuando conecté el USB, se cargaron cientos de fotos, imágenes de nosotros en el parque, en restaurantes, en vecindarios donde nadie nos conocía, selfies tomadas en mi coche durante nuestros viajes nocturnos. Pero también había otros archivos. Vídeos que Amelia había grabado de Madison y Chloe cuando no sabían que las estaban grabando. En un vídeo de hace apenas un mes, estaban sentadas en la habitación de Amelia mientras ella estaba en el baño. Madison revisaba el teléfono de Amelia, riéndose de los mensajes de texto y haciendo comentarios crueles. ¿Cómo pasó Madison de destruir pruebas a entregarle de repente la unidad USB con todas sus fotos? La forma en que cambia de ser cruel en el funeral a aparecer con exactamente lo que trató de ocultar me hace preguntarme qué la hizo cambiar de opinión tan rápido. Chloe sugirió verificar si Amelia finalmente había encontrado a alguien lo suficientemente desesperado como para salir con ella. Solo se detuvieron cuando oyeron abrirse la puerta del baño. Otro vídeo las mostraba en una fiesta discutiendo borrachas cómo mantenían a Amelia cerca porque ella las hacía ver mejor en comparación. Se reían de su ansiedad, su depresión, la medicación que habían visto en su baño. La crueldad era casual, practicada, como si llevaran años hacerlo. Mi teléfono sonó. La voz del padre de Amelia sonaba cansada cuando respondí. Explicó que los padres de Madison y Chloe habían estado llamando toda la mañana, exigiendo saber por qué sus hijas estaban siendo acosadas en Internet. El vídeo del funeral se había vuelto viral en su comunidad, y la gente las estaba reconociendo, criticándolas por su comportamiento. Me pidió que fuera, dijo que necesitaban hablar de todo. Podía oír a la madre de Amelia llorando de fondo, y la voz de Ali intentando consolarla. El dolor en esa casa era palpable, incluso a través del teléfono. Llegué y encontré varios coches en su entrada. A través de la ventana, podía ver a los padres de Madison y Chloe en la sala de estar, con los rostros rojos de ira o vergüenza. Allí me recibió en la puerta, agarrándome de la mano y llevándome adentro antes de que pudiera cambiar de opinión. La confrontación que siguió fue fea. La madre de Madison me acusó de manipular la situación para llamar la atención.
El padre de Chloe amenazó con acciones legales por difamación, aunque no pudo articular qué exactamente había sido difamado. Exigieron que borrara publicaciones que yo no había hecho, que eliminara vídeos que no había compartido. La madre de Amelia se levantó lentamente, todavía agarrando el diario que yo le había devuelto esa mañana. Lo había leído todo, había visto el dolor de su hija al desnudo en cada página. Su voz temblaba mientras les hablaba de las entradas, de cómo sus hijas habían hecho que Amelia se sintiera insignificante, de cómo había estado aterrorizada de presentarme por lo que pudieran hacer. Madison y Chloe se quedaron sentadas en silencio durante todo el proceso. Su bravuconería anterior había desaparecido. Cuando la madre de Amelia leyó una entrada sobre cómo le habían dicho a Amelia que era demasiado fea para salir con nadie apenas una semana antes de morir, Madison rompió a llorar. Pero incluso sus lágrimas se sentían interpretadas, más por haber sido pillada que por un remordimiento genuino. La reunión terminó con el padre de Amelia pidiendo a todos que se fueran excepto a mí. Mientras los demás salían, oí a la madre de Chloe regañándola en la entrada, más preocupada por su reputación que por lo que su hija había hecho. Los padres de Madison ya estaban con sus teléfonos, probablemente llamando a abogados o gente de relaciones públicas. A solas con la familia de Amelia, comenzó la verdadera conversación. Querían saberlo todo sobre nuestra relación, sobre la hija que solo conocían parcialmente. Les conté sobre nuestras citas secretas, nuestros planes para después de la universidad, cómo hablábamos de mudarnos a algún lugar donde las parejas interraciales no atrajeran miradas. Ali me mostró el portátil de Amelia, que había escondido de Madison y Chloe cuando saquearon la habitación. En él había borradores de cartas que Amelia había escrito pero nunca enviado, incluyendo una para sus padres explicando nuestra relación. Había planeado decírselo después de la graduación, cuando pudiera mantenerse sola si ellos reaccionaban mal, pero no habrían reaccionado mal. Su padre admitió que sospechaban que estaba saliendo con alguien, que esperaban que confiara en ellos lo suficiente como para compartirlo. Nunca les importó la raza, solo la felicidad de su hija. El peso de esa revelación, de que nos habíamos escondido para nada, era casi insoportable. Mientras hablábamos, mi teléfono vibraba constantemente. El vídeo se había extendido más allá de su círculo inmediato y la gente compartía sus propias historias sobre Madison y Chloe. Antiguos compañeros de clase describían años de acoso disfrazado de amistad. Otras chicas hablaban de haber sido expulsadas de su grupo de amigos por no ser lo suficientemente guapas o ricas. Una chica llamada Sara me envió capturas de pantalla de mensajes de la escuela secundaria donde Madison y Chloe habían creado un sistema de calificación para sus amigas, con Amelia sistemáticamente al final. Lo habían compartido ampliamente, humillándola mientras fingían ser sus mejores amigas. La crueldad se remontaba a años atrás, un patrón de comportamiento que finalmente había sido expuesto. Habían publicado disculpas cuidadosamente elaboradas, llenas de voz pasiva y referencias vagas a malentendidos y al dolor que hace que la gente actúe fuera de lugar. Las secciones de comentarios eran brutales, señalando cada evasión y media verdad. Alguien había encontrado y compartido la foto de Instagram de Amelia de la que yo había reconocido a Madison y Chloe. En ella, Amelia estaba ligeramente apartada del grupo, su sonrisa no llegaba a sus ojos mientras sus mejores amigas posaban en el centro. El lenguaje corporal contaba toda la historia, y la gente finalmente lo estaba viendo. Pasé horas revisando el diario de nuevo, esta vez centrándome en las entradas sobre nuestros planes futuros. Habíamos investigado ciudades donde las parejas interraciales eran comunes, donde pudiéramos caminar por la calle tomados de la mano sin miedo. Había guardado apartamentos y ofertas de trabajo, creado todo un tablero de Pinterest de lugares que podríamos convertir en nuestro hogar. La ironía era aplastante. Habíamos hecho planes tan elaborados para escapar del juicio, sin darnos cuenta de que el verdadero veneno venía de personas de las que ella no podía escapar. Madison y Chloe habían estado matando lentamente su espíritu durante años, y yo solo había visto el acto final. Durante los días siguientes, más personas se pusieron en contacto con sus propias historias sobre Madison y Chloe. Padres que habían descartado las quejas de sus hijos de repente les creyeron. El director de su antigua escuela secundaria inició una investigación sobre incidentes pasados. Su universidad recibió múltiples informes sobre su comportamiento, no para acciones legales o atención mediática, sino para las familias que necesitaban saber la verdad. Padres que habían visto a sus hijos sufrir sin entender por qué. Amigos que habían sido alejados sin explicación. Nos reunimos en casa de Amelia, sus padres insistieron en ser los anfitriones. Juntos, creamos una red de apoyo para aquellos que habían sido blanco de amistades tóxicas. No una organización formal, solo personas que entendían el dolor de los demás. La familia de Madison intentó controlar los daños a través de su abogado. Llegaron cartas de cese y desista a varias casas amenazando con acciones legales si la gente no dejaba de difamar a su hija. Pero la verdad no es difamación y todos lo sabían. Chloe intentó un enfoque diferente.
Apareció en la reunión del grupo de apoyo afirmando que quería disculparse y enmendar las cosas. Pero cuando se la desafió a asumir una responsabilidad real, se desvió y puso excusas. Se fue cuando quedó claro que nadie estaba interesado en su actuación de redención. El fondo conmemorativo que habíamos establecido en nombre de Amelia creció a medida que más personas contribuían. Los negocios locales donaron, habiendo escuchado la historia a través de sus empleados. Un terapeuta especializado en relaciones tóxicas ofreció sesiones gratuitas a los afectados. Esa noche, me senté con el diario, el USB y el álbum de recortes extendidos ante mí. Estas piezas de Amelia eran todo lo que me quedaba, pero pintaban la imagen de un amor que había sido real a pesar de estar oculto. Mañana, empezaría a compartir nuestra historia en mis propios términos, no por fama viral o venganza, sino para honrar quién era realmente Amelia y el amor que habíamos compartido. Todavía llevo el tatuaje de la constelación con orgullo. Cuando la gente me pregunta por él, les hablo de Amelia, de nuestro amor, nuestros sueños y la importancia de vivir auténticamente. Madison y Chloe habían intentado borrar ese amor. Fracasaron. Gracias por pasar el rato y dejarme lanzarles algunas frases ingeniosas. Esto fue muy divertido. Hasta que volvamos a cruzarnos, cuídense allá afuera. Denle me gusta al video. Ayuda más de lo que creen.